Hola, ¿qué tal todos? Seguidores de Tropical Huracán, les habla Shah Mancebo. Y aquí les tengo un nuevo video sobre las lluvias que podrán darse sobre América del Sur, Centroamérica, el área del Caribe y también la zona de los Estados Unidos. Así también sobre las posibles precipitaciones que podrían ser fuertes en ocasiones sobre México según la proyección del modelo europeo. Con referencia a México, veremos si la proyección finalmente se concretiza. Antes que nada, pedirles que se suscriban a nuestro canal Tropical Huracán, justamente acá en este cuadro rojo, y no olviden activar la campanita en la opción todas, para que cada video les llegue de manera instantánea. También, recomendarles a que se suscriban a nuestro nuevo canal Infosismo, siguiendo el mismo procedimiento. El enlace de este canal se los dejaré en la descripción de este video. Una vez dicho esto, seguidores, pues actualmente tenemos áreas que están bajo posibles precipitaciones o áreas nubladas tal cual se puede visualizar a través de esta animación. Vemos la zona de Centroamérica, vemos que el sur de Guatemala, pues aparentemente algunas zonas nubladas o posibles precipitaciones se mueven hacia esta área próximo al sur de Guatemala. Vemos también la zona del Salvador, pues parece que actualmente algunas precipitaciones se mueven a través del Salvador. También la zona entre la frontera de Nicaragua y Honduras, justamente en esta área, pues parece que precipitaciones con algo de intensidad se están moviendo sobre ambos países. Tanto la área del Salvador como Honduras y Nicaragua, pues parece que están cubiertos una buena parte, ¿no? Cubiertos ambos países, tanto Honduras y Nicaragua, también añadiéndole a esto a El Salvador por posibles precipitaciones. Vemos también la zona de Costa Rica y Panamá, pues parece que algunas lluvias se están dando sobre ambos territorios. Tanto la zona de Costa Rica como Panamá han recibido lluvias importantes con el pasar de los días. Vemos también la parte occidental de Colombia, pues parece que algunas precipitaciones se mueven hacia esta área próximo a Medellín, ¿no? Sobre la zona de Colombia, mientras que una buena parte de este mismo país, o sea, Colombia, luce algo más despejado, pero sí algunas precipitaciones parece que se estarían moviendo o se están moviendo, ¿no? Sobre esta área de Colombia. Con referencia a Venezuela también podemos visualizar algunas lluvias o áreas nubladas que se mueven a través de Venezuela. Tal cual se puede notar, seguidores, justamente acá, posibles lluvias con algo de intensidad justamente al sur de Venezuela. Ahora, siguiendo el pronóstico en sentido general para diferentes áreas, ¿verdad? De Centroamérica, México, Norteamérica, Suramérica y el Caribe, veremos que muestra el modelo europeo para los próximos días. Cerca de lo que es el martes 13, vemos un aumento de las precipitaciones sobre la zona de Cuba. Vemos algunas lluvias que parece que se estarían moviendo sobre esta área de la isla de Cuba. También vemos en la área de lo que es el centro de Venezuela, parece que algunas lluvias con algo de intensidad justamente para el martes 13 pudieran estar afectando esta zona de Venezuela. Siguiendo más hacia el martes 13, aproximadamente a las 11 a.m., vemos lluvias que se mueven sobre la zona central y también oriental de Cuba y prácticamente una buena parte de Jamaica y también Puerto Rico, repito, para el martes 13, cerca de las 11 a.m., incluyen también la zona de la Española, pudieran recibir algunas precipitaciones para ese mismo día. Vemos también como en la área próximo a Nueva Orleans, toda esta área de Nueva Orleans, parece que lluvias muy fuertes pudieran estar moviéndose, ¿no? Moviéndose a través de esta área de Nueva Orleans. Con respecto a Centroamérica, vemos como las lluvias sobre esta zona de Belice se hacen evidentes, ¿no? También una buena parte de Guatemala, también El Salvador, parece que para el martes 13 próximo al mediodía o a las 11 a.m. las precipitaciones sobre El Salvador pudieran ocurrir de darse la proyección. Atención para nuestros seguidores de Nicaragua, pues parece que las precipitaciones para ese mismo día pudieran ocurrir sobre la zona de Nicaragua, también parte de lo que es Honduras. Esto es si es que la proyección
se concretiza. Vemos también la área de Costa Rica y Panamá, pues parece que las precipitaciones, las lluvias sobre Costa Rica, Panamá y también esta zona de Colombia parece que pudieran continuar con el pasar de los días. Precaución para cada seguidor de Sudamérica, pues para el martes 13 aproximadamente a las 11 a.m. las precipitaciones sobre esta zona de América del Sur pudieran aumentar de manera notoria, ¿no? También podemos visualizar seguidores para ese mismo día y quizás en la misma hora. Vemos la zona de Argentina que luce despejada, mientras que Chile parece que las lluvias son bastante fuertes sobre esta zona de Chile. Precaución, seguidores. Vamos a ver qué nos muestra ahora esta proyección para los siguientes días. Siguiendo dicha proyección, cerca de lo que es el martes, aproximadamente el martes 13, cerca de las 5 p.m., las lluvias aumentan todavía más sobre la zona de Centroamérica, pues vemos que parece hasta extenderse hacia parte de la zona de México, desde una buena parte de esta área de México hacia la zona de Guatemala, El Salvador con buena intensidad, Honduras y Nicaragua, Costa Rica, Panamá y también parte de lo que es la zona de Venezuela y también Colombia. Para el martes 13, cerca de las 5 p.m. También podemos ver algunas lluvias que se mueven sobre la zona de las Antillas Menores, tal cual se puede visualizar acá, y también de las mayores. Precaución. Vemos también para este mismo día, martes 13, el día del martes 13 aproximadamente a las 5 p.m. algunas precipitaciones parece que estarían moviéndose, ¿no?, sobre la zona de San Andrés, tal cual se puede visualizar acá, seguidores. Vemos que con el pasar de los días las precipitaciones aumentarían si es que finalmente este pronóstico se concretiza. Siguiendo hacia el miércoles 14 aproximadamente, seguidores, hay un aumento más que evidente, bastante lluvias parece que se estarían moviendo sobre esta zona de Luisiana, ¿no? Todas estas áreas, mucha precaución porque las lluvias, según muestra esta animación, pudieran ser bastante desarrolladas. Es lo que muestra, seguidores, este pronóstico, esta animación del modelo europeo. Vemos que las posibles precipitaciones pudieran extenderse sobre la zona de Arkansas, Kentucky y toda esta área de los Estados Unidos. Vemos también la zona norte de la República Dominicana, pues parece que para el miércoles 14 las precipitaciones y también la zona norte de Haití y de la República Dominicana pudieran recibir lluvias sobre esta zona de la República Dominicana y también la zona norte de Haití. Vemos también parte de lo que es Jamaica justamente para ese mismo día. Las precipitaciones pudieran estar presentes, seguidores. Vemos también sobre la área de Costa Rica y Panamá, pues las precipitaciones y también la zona occidental de Colombia en estas áreas pudieran seguir dándose sobre estas áreas si es que el pronóstico finalmente llega a cumplirse. Vemos también esta zona, la parte occidental de Venezuela, pues parece que algunas lluvias con algo de intensidad pudieran darse, seguidores. Siguiendo con el pronóstico más hacia el jueves 15, vemos las precipitaciones como siguen moviéndose a través de parte de Centroamérica y vemos lluvias muy fuertes que se mueven en toda esta zona de los Estados Unidos. También llegando hacia parte de Florida, de acuerdo a lo que muestra esta proyección. Mucha precaución para cada seguidor de los Estados Unidos, México, Centroamérica, América del Sur y también la área del Caribe. Justamente para el jueves 15, pues las precipitaciones aproximadamente a las 2 p.m. sobre la área de Florida pudieran estar presentes justamente sobre esta área de Florida. Vemos también la frontera entre México y los Estados Unidos, pues parece que las precipitaciones justamente para el jueves 15 aproximadamente a las 2 p.m. estarían presentes. También la área de Centroamérica, de hecho, lluvias fuertes sobre la área de Costa Rica y Panamá, de acuerdo a lo que muestra esta animación, lluvias muy fuertes, incluyendo también a la área de Colombia y Venezuela. Aparentemente estas precipitaciones pudieran darse justamente desde la zona de los Estados Unidos, de acuerdo a lo que muestra toda la área de Florida, la frontera entre México y los Estados Unidos, Guatemala,
El Salvador, ¿no? Toda la zona de Belice con más intensidad, Panamá y Costa Rica, Colombia y parte de Venezuela, justamente para el jueves 15 aproximadamente a las 2 p.m. pudieran estar bajo los efectos de estas lluvias muy fuertes, seguidores. Para ese mismo día, pues la área de Argentina luce despejada y también vemos a Chile bajo posibles lluvias fuertes si es que finalmente este pronóstico se concretiza. Vamos a ver qué nos muestra dicho pronóstico, esta proyección con el pasar de los días. Siguiendo hacia el viernes 16, estas precipitaciones sobre Centroamérica o parte de Centroamérica y Suramérica parece que se mantienen, ¿no? De acuerdo a lo que proyecta dicho modelo, ¿no? Vemos también parte de las Antillas Menores bajo los efectos de precipitaciones y también la zona de Florida. Continuando este pronóstico hasta el sábado 17 aproximadamente, cerca de las 5 a.m., hay un aumento notorio sobre la zona de Nueva Orleans, toda la área próxima a la frontera de México, tal cual se puede visualizar acá. Lluvias con buena intensidad, lluvias fuertes, parece que se estarían moviendo sobre esta zona de México y los Estados Unidos. Voy a seguir con el pronóstico para ver hacia dónde llega y cuán fuerte pudiera llegar este sistema frontal que justamente para el sábado 17, seguidores, próximo a las 2 p.m. la zona de Centroamérica y Suramérica luce bajo los efectos de lluvias muy fuertes, de acuerdo a lo que muestra esta proyección, seguidores. Siguiendo con este pronóstico, cerca del domingo 18 aproximadamente a las 5 a.m. las precipitaciones sobre la zona de México parece que aumentarían si es que finalmente este pronóstico se cumple. Repito, aproximadamente, seguidores, el domingo 18, cerca de las 5 a.m., toda la zona de Florida, estas áreas acá de los Estados Unidos, Nueva Orleans, la frontera entre México y los Estados Unidos, podrían estar recibiendo lluvias importantes, lluvias muy fuertes, si es que finalmente se cumple este pronóstico. Vemos también Panamá, Costa Rica, parte de Nicaragua y Honduras, bajo posibles precipitaciones. Siguiendo hacia el lunes 19, vemos lluvias muy fuertes, aproximadamente, seguidores, hacia el domingo 18 o quizás el lunes 19 podemos ver cómo las precipitaciones se mueven a través de toda esta área de Florida y México, seguidores. Vemos también parte de Centroamérica cómo las precipitaciones se mueven a través de estas áreas. Si es que finalmente el pronóstico se cumple, podemos ver que para el lunes 19, cerca de las 5 p.m., toda la zona de Florida, también parte de las Carolinas, Kentucky, la parte occidental de Cuba, todo Centroamérica, seguidores, México y todas estas áreas, pues parece que las precipitaciones aumentarían en Centroamérica, México, Florida y todas estas áreas de los Estados Unidos. Si es que finalmente se cumple este pronóstico, precaución, pues las precipitaciones parece que van a aumentar si es que finalmente se cumple dicha proyección, seguidores. Repito, cerca, seguidores, de el domingo 18, siguiendo hacia el lunes 19, también más hacia el martes 20, las precipitaciones tanto en México como en Florida, toda la zona de los Estados Unidos, una buena parte de Centroamérica, la parte occidental del Caribe, todas esas áreas deben estar muy al pendiente, pues las precipitaciones parece que van a aumentar para esos días. Repito, a partir aproximadamente del domingo 18 hacia el lunes 19 y también martes 20, si es que finalmente este pronóstico se cumple, seguidores. En fin, lluvias fuertes pudieran ocurrir para Centroamérica, México, también los Estados Unidos, la parte occidental del Caribe y así sucesivamente, seguidores, sumándole a esto también la zona de América del Sur, tal cual se puede visualizar acá en este video. De mi parte es todo, les habla Shaman Sebo. Tengan todos un excelente día y que Dios me los cuide. Bye.